Cuando hablamos de clase obrera, muchos tienen en mente a un obrero de inicios del siglo XX que está en una fábrica, en una mina o en la construcción. Sin embargo, actualmente existen ciertas retóricas que vienen de sectores liberales e incluso socialdemócratas, en donde se nos dice que la clase obrera está desapareciendo o está extinguida. Entonces, para muchos, la clase obrera es cosa del pasado. Ahora lo que tendríamos es una clasificación según los ingresos de cada persona en clase baja, media o alta. En este vídeo venimos a desmentir todo esto y a dar una explicación científica de por qué la clase obrera no solo no está desapareciendo, sino que nunca jamás ha sido tan fuerte como en la actualidad. ¿Qué significa ser clase trabajadora? Primero de todo, hay que explicar que para los marxistas una clase social es un grupo humano que tiene una identidad derivada de su relación con la producción y la reproducción de sus medios de vida y de trabajo. De esta forma, la identidad de intereses de las diferentes clases sociales está determinada por el papel que juegan en la producción social y la manera en que se apropian de los productos del trabajo social. Es decir, la forma en que obtienes tu dinero y tus condiciones de vida serán claves para definir tus intereses a nivel social. Por tanto, todo esto nos lleva a entender, por ejemplo, que un esclavista tendrá intereses diferentes al esclavo, o que un señor feudal, que posee multitud de tierras de cultivo, tendrá intereses diferentes a los siervos que trabajan en sus tierras, porque juegan un rol distinto en la producción social. En la actualidad, estas diferencias las podemos ver entre empresarios y trabajadores. El empresario es quien posee los medios de producción, o lo que más comúnmente conocemos como empresas, ya sean fábricas, hoteles, petroleras o supermercados. El trabajador, en cambio, no es dueño de ningún medio de producción o empresa, tan solo de su fuerza de trabajo, que es la suma de sus habilidades, fuerza física o energías dedicadas al trabajo. El asalariado o trabajador, para poderse ganar el pan, tiene que vender su fuerza de trabajo al empresario a cambio de un salario. El empresario, a su vez, necesitará a los trabajadores para poder producir las mercancías o llevar a cabo el servicio que éste oferte. Es cierto que el poder adquisitivo o patrimonio de una persona puede ser un indicativo de la clase social a la que pertenece, pero no sería riguroso ni científico hacerlo. Entre la clase trabajadora podemos encontrar sectores mejor remunerados que otros, al igual que empresarios más grandes o pequeños. Pero si hablamos desde un punto de vista científico, la pequeña burguesía, o lo que comúnmente es definido como clase media, comprende al sector de la población que trabaja manual o intelectualmente, pero es dueño de sus medios de trabajo, a diferencia de la clase obrera. Y es que las clases medias son un sector muy heterogéneo. Tan clase media es el pequeño campesino que apenas sobrevive con su pedazo de tierra, como un propietario mediano con 20 o 40 hectáreas, o el pequeño tendero de barrio y el abogado que dirige un bufete de prestigio. Sus estratos más bajos viven y trabajan en condiciones parecidas a las de muchos trabajadores, mientras que su estrato superior tiene muchos puntos de contacto con la burguesía. También es importante aclarar, como después veremos, que las clases medias son numérica y socialmente mucho más débiles que la clase obrera. Debido a sus condiciones de vida y trabajo, son orgánicamente incapaces de jugar un papel independiente en la sociedad. De ahí a que sus apoyos y simpatías oscilen continuamente entre la burguesía y los trabajadores. Lo que mucha gente confunde es el concepto de clase social con el nivel de vida. Siguiendo esta lógica, si en la mayoría de los países los trabajadores no se mueren de hambre y muchos de ellos pueden acceder a condiciones de vida más elevadas, significaría que ya han dejado de ser clase obrera y se han convertido en clase media. Así razonan muchos teóricos y sociólogos con un esquema que representa una vulgarización grosera del marxismo. De hecho, el marxismo nunca ha negado, además que sería estúpido hacerlo, la posibilidad de un aumento del nivel de vida de amplias capas de la clase obrera. El mismo sistema capitalista se ve obligado a adaptar el salario de los trabajadores a las condiciones sociales cambiantes en que se desenvuelve, para de esta forma poder sobrevivir. Así, por ejemplo, hace 80 años disponer de un coche era un lujo para la inmensa mayoría de trabajadores.
además de por su elevado precio comparado con el salario de la época, también porque no era esencial disponer del mismo para poder funcionar en la sociedad capitalista. Hoy, en cambio, el automóvil, así como la televisión, la radio y el teléfono móvil, es vital para el día a día de cualquier trabajador. En concreto, el desplazamiento en coche al lugar de trabajo juega un papel esencial para que el sistema pueda seguir produciendo. Y es que el capitalista se ve obligado a reflejar en el salario de los trabajadores esta realidad si quiere seguir existiendo. Pero lo que sería ridículo es deducir de este hecho que los trabajadores se han aburguesado o se han convertido en clase media. El coche es un objeto de consumo, un medio de vida y no un medio de producción. La relación social entre el obrero y el capitalista no desaparece por tener mayor tecnología o mejores condiciones de vida. Los capitalistas siguen explotando a estos obreros y extrayéndoles la plusvalía. Lo que el marxismo sí afirma es que en cada época los capitalistas intentan mantener el salario de los trabajadores en el mínimo necesario para que puedan vivir en las condiciones sociales existentes. El límite máximo del salario que los capitalistas pueden dar a los trabajadores es, por supuesto, aquel en que sus beneficios no se pongan en cuestión, pues es solo producir beneficios la finalidad de la producción capitalista. Y lo que el marxismo también afirma es que toda conquista en el nivel de vida y en las condiciones de trabajo de la clase obrera no es eterna. Es decir, que cuando cambia la correlación de fuerzas entre las clases, fruto de una derrota sindical o en un plano más elevado de una derrota revolucionaria o bien fruto de una aguda crisis de la economía capitalista, muchas de estas conquistas se desvanecen. Por tanto, tan solo la transformación socialista de la sociedad puede garantizar permanentemente los avances sociales y elevarlos indefinidamente. Ahora la pregunta que cabe hacernos es, ¿cuán numerosa es la clase obrera? Si nos paramos a analizar el caso de España, según las cifras de la encuesta de población activa elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al cuarto trimestre de 2022, el número de asalariados activos en el Estado español era de 17.371.500 personas. En cambio, el número de empresarios era de 3.086.800 personas y el número de desempleados era de 3.024.000 personas. Contando solo con los ocupados, que son los asalariados y empresarios, obtenemos una cifra total de 20.463.900 personas, con lo que el porcentaje de asalariados resulta ser el 84,9% del total. Si incluyéramos a los desempleados entre los asalariados, puesto que aquellos no son otra cosa que obreros sin trabajo, el porcentaje de asalariados se eleva hasta el 86,8%. Pero es más, si miramos 20 años atrás y comparamos los años 2002 y 2022, veremos que en este periodo de tiempo se produce un incremento del 3,7% en el porcentaje de asalariados sin contar los parados, y de un 3,4% contando los parados. Por tanto, la dinámica, aun entrando en una época de crisis, sigue siendo de proletarización de la sociedad, tendencia que Marx vislumbró hace más de 150 años cuando la clase obrera era minoritaria en la sociedad. Por otro lado, la cifra de empresarios está completamente distorsionada. La categoría de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes, lo que comúnmente conocemos como autónomos, se incluyen dentro del apartado de empresarios, y el número de autónomos representa el 64,5% de este apartado, muchos de los cuales son trabajadores asalariados que se ven obligados a pagarse sus cotizaciones a la seguridad social para recibir prestaciones de salud y de jubilación. También se incluyen en estas cifras a las pequeñas empresas y negocios familiares donde trabajan a lo sumo 2 o 3 miembros de una misma familia. Con lo cual, utilizando los propios datos que nos proporcionan las estadísticas oficiales, se confirma la poderosa correlación de fuerzas que existe a favor de la clase obrera en cualquier país capitalista medio, ya que la realidad de España es muy similar a la de otros países desarrollados capitalistas. Sin embargo, nuestros críticos se alborotan todo el tiempo hablando de la fuerza de las clases medias, en oposición a la supuesta debilidad de la clase obrera. De esta forma, podríamos resumir la composición de la sociedad en clases sociales con este esquema.
Por consiguiente, podemos decir que los obreros de fábrica, los maestros y profesores, administrativos, jornaleros del campo, bancarios, informáticos, trabajadores de la salud, comerciales, empleados de comercio, en fin, un largo etcétera de profesiones, y todos sin excepción, entran dentro de la clase obrera, por la única y simple razón de que al no ser dueños de los medios de producción, solo pueden acceder a sus medios de vida trabajando a cambio de un salario, correspondiéndoles la identidad de intereses que al principio hacíamos referencia. Por tanto, podemos concluir que a lo que hoy en día llaman clase media resulta ser un concepto carente de rigor científico y que solo busca generar confusión entre la clase trabajadora. Lo que realmente sí podemos afirmar desde un punto de vista científico es que nunca antes en la historia la clase social de los trabajadores asalariados ha sido tan fuerte numérica y socialmente como hoy en día. Si te ha gustado este vídeo, puedes ampliar esta información a través del libro La clase obrera y el socialismo hoy, que se encuentra disponible en nuestra librería marxista en la página web luchadeclases.org.